Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Que no hay sino un solo evangelio, pero que hay algunos que los perturban y han sacado gente de los que tienen ese único evangelio y se los han llevado para otros lugares. Entonces él dice que si yo tratando de agradar a los hombres voy y busco otro evangelio, entonces soy considerado anatema y no siervo de Cristo. Entonces uno lo que se pregunta es, si solo hay un evangelio, mire la cantidad de denominaciones religiosas que hay. Y para que tengan una cosmovisión de lo que es el mundo religioso, pues dentro de las 5 grandes religiones que hay está el judaísmo, en la que está incluido el pueblo de Israel, y está el hinduismo, que son los hindúes, está el islamismo. Aquí hay más de 250 millones de personas que creen en esto. Está el budismo, que es donde están los chinos. Allá hay más de 1.000 millones de personas. Y está el cristianismo, donde dentro de los católicos hay aproximadamente 850 millones de personas que tienen pues la creencia del catolicismo. Pero dentro del cristianismo existen lo que son los wesleyanos, los luteranos, los metodistas, los adventistas, los mormones, los mesiánicos, aún los testigos de Jehová hablan un poquito de Jesucristo, los catecúmenos, los carismáticos, la luz del mundo, el tabernáculo, los anglicanos, los apostólicos, los pentecostales, tanto trinitarios como unicitarios, porque hay de los dos. Los bautistas, están las asambleas de Dios, están los bereanos, están los dualistas, está Creciendo en Gracia, está la Iglesia de Dios Ministerial y está Oración Fuerte al Espíritu Santo, entre muchas que hay, porque es que eso hay una cantidad impresionante de doctrinas. Pero la Biblia dice que no hay sino un solo evangelio. Amén. Entonces, si una persona que no conoce nada absolutamente de la palabra de Dios, y está toda esta oferta, ¿para dónde coge? Imagínate. ¿Ah? Entonces hay gente que llega, por ejemplo, al catolicismo, porque ahí nació su papá y su mamá, y ahí lo crearon, y dice que ella cree en la que lo crearon. Que somos católicos, apostólicos. Sí. Y ahí está la muerte. Pero hay otra gente que nace por aquí en la India y se vuelven hindúes. Y otros nacen por allá en la China y son budistas. Y lo curioso de todo esto es que dice que todos van para el mismo Dios. Y todos piensan diferente. Pero el apóstol Pablo dice que no hay sino un solo evangelio y una sola manera de llegar al cielo. No hay sino una sola manera de ser salvo. No hay muchas maneras de ser salvo, no hay sino una sola manera de ser salvo. Entonces por eso es que el título es ¿quiénes somos? ¿Cuántos hemos estado en alguna de estas denominaciones? Yo he estado hasta en 2 o 3. Porque yo empecé siendo católico, después me volví gnóstico, después trinitario. Yo fui un católico, muy mediocre. Sí. No, es que... Entonces, mire todas las ofertas que hay. ¿Para dónde coge uno? Y el problema de todo esto no es que la gente no crea, sino que tienen diferentes formas de creer. Porque todos estos que están acá, todos creen. Pero la cuestión es, ¿creen en qué? Porque si usted empieza a analizar acá, porque Jesucristo es el eje central de la Biblia, pero Jesucristo en todos estos grupos tiene una posición diferente. Usted le pregunta a un testigo de Jehová que quién es Jesucristo y dice que es el ayudante de Jehová. El ayudante. Pero si le pregunta a un bautista por aquí quién es Jesucristo, dice que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué es? Pues, ¿es el ayudante o la segunda? Pero si usted le pregunta a un pentecostal unicitario, dice que Jesucristo es el Padre eterno y el Dios fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta gente por acá de Oración Fuerte al Espíritu Santo, pues ellos creen en la astilla, en el agua santa,
en la astilla de la cruz de Cristo, una cantidad de cosas. Y todos estos, por ejemplo, wesleyanos fue porque Wesley fue el que sacó esta doctrina, luteranos porque Lutero fue el que sacó eso. Y dentro del catolicismo están los catecúmenos y están los carismáticos. Muchos de ellos han dejado de adorar imágenes, incluso tienen hasta dones del Espíritu porque creen en los carismas del Espíritu. Pero es que no hay sino un solo evangelio. Amén. Y uno puede tener dones y no ser salvo. Y lo más importante es la salvación. Gloria. Amén. Ahora yo les hago la pregunta. Y les voy a hacer la pregunta ¿por qué? Porque solamente en Colombia hay más de 10.000 organizaciones religiosas. Oiga, solamente acá, yo no le estoy hablando del mundo, solamente acá. En esta ciudad pueden haber templos o iglesias alrededor de unas 3.000, en lo que son todos los barrios y todo esto. Y en este barrio donde estamos hay casi 30 congregaciones donde se predica la palabra de Dios. Ya lo que hay que cuestionar es si es el evangelio de la verdad o predican cualquier tipo de evangelio. Porque dentro de estas creencias hay de todo, desde lo más extravagante hasta lo más extraño. Yo que llevo 21 años en el evangelio, me ha tocado ver cosas que uno ni se imagina. Sí, señor. Lo que la gente cree. Así. Porque hay creencias de todo. Pero lo más importante no es como yo vea esto, sino de todos estos grupos, ¿a quién ve Dios? Hay una sola verdad. Sí, ¿sobre quién tiene Dios puesto los ojos? ¿Ustedes se acuerdan del texto que leímos? De Romanos 5. Ninguno de estos nombres está en la Biblia. Pues que testigos de Jehová, eso no existía cuando se escribió la escritura. Ni la luz del mundo, ni wesleyanos. Ni pentecostales. Entonces, si ninguno de estos nombres figura en la escritura, ¿sobre quién tiene Dios puestos sus ojos? ¿O cómo nos ve Dios? Porque es que alguien puede decir, yo soy pentecostal, pero es que la razón pentecostal no me salva. Eso no está en la Biblia. O yo soy bautista, eso no está en la escritura. O yo soy católico. Yo le preguntaba a los católicos, ¿usted me puede decir qué significa la palabra católico? Porque es que eso no es del español. Y la mayoría de los católicos no saben qué significa eso. Y usted le puede preguntar a mucha y la gente no sabe. Eso es como cuando usted le pregunta a alguien, yo soy liberal, y usted le dice, ¿y eso qué es? Que no soy conservador. ¿Y qué es ser conservador? Ah, que no soy liberal. Entonces cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted es católico y eso qué es? Ah, que voy a la iglesia católica, pero ¿y eso qué es? Un poco mismo. No, eso de dónde salió, porque es que eso no está en la Biblia. Y lo que la gente no sabe es que la palabra católico significa universal, porque eso es una palabra del griego con el latín. Entonces ellos dicen que pertenecen a la religión universal, pero la religión universal no fue fundada por Cristo, sino fue cuando hubo la mezcla de todas las creencias religiosas en una cosa que se llamó la religión universal. Entonces de las culturas paganas trajeron la adoración al sol, y entonces los católicos levantan la hostia y adoran el sol, sin saberlo, porque en la Biblia no habla de sotanas ni de curas, nada de esas cosas, eso son pura terminología de la antigua Babilonia. Y usted cree eso porque a usted lo educaron ahí. Pero el evangelio es por convicción. Entonces lo que más importa es cómo ve Dios al hombre. En el texto que leímos está cómo Dios ve al hombre. Dios no ve sino dos grupos. De todos estos, Dios no ve sino dos. Y los dos grupos que Dios ve es los que están en Adán y los que están en Cristo. Eso es lo único que Dios ve. Los que están acá, por este entró la muerte y por este entró la vida. Entonces Dios no ve sino los que están perdidos y los que están salvos. A Dios no le interesa si usted es pentecostal o si tiene cualquier nombre de esos, porque el nombre que Él nos quiso dar no fue este, sino que mire lo que dice la Biblia: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de ¿Cuál Dios. fue el nombre que Dios nos quiso dar? Hijos de Siempre que usted se identifique en cualquier lugar teniendo la verdad de la palabra, dice, yo soy hijo de Dios. Amén. Pero es que hay gente que se identifica y le saca a uno en cara que la gente dice, yo soy adventista. Pero es que usted no es salva por ser adventista. O hay otros que, es que yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Usted no se salva por eso. Porque aún en los pentecostales hay cizaña y no se va a salvar. Y está bautizado, recibe el Espíritu Santo, pero no está salvo. Porque Cristo no ha sido formado en él. La meta es que Cristo sea formado en uno. Imagínense que Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco a ver si logro asirme de él. Gloria. Y uno ve a Pablo y dice, ¿cuándo va a llegar yo por allá, Dios mío? Y el nombre de Sí. Ah, un hombre que Dios lo escogió y dijo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer, no disfrutar, padecer por causa de mi nombre. Entonces Dios no ve sino estos dos grupitos, vean. perdido. Los Si usted está en Adán o si usted está en Cristo. Hoy les voy a enseñar qué es estar en Adán y qué es estar en Cristo. ¿Quiénes están en Adán? Todo ser humano que haya nacido en este mundo. Porque nadie viene con salvación. Todos están bajo la condenación de Adán. Todos, todo ser humano que viene a este mundo viene con la simiente de maldad del pecado. tiene marcado. El niño que usted tenga en su casa, por muy tierno que lo vea, se le va a convertir en un pecador. ¿Qué pueden hacer de dos pecadores? Un pecadorcito. Sí. Hitler fue un niño muy lindo. La mamá se lo mostraba a todo el mundo. Pero ese hombre mandó matar a 6 millones de judíos. Ese niño. Si esa señora lo hubiera dejado caer por el balcón, se hubieran librado 6 millones de judíos. Imagínense todo lo que se hubieran Sí. economizado. Y todos los que están en la cárcel o en los distritos carcelarios de cualquier país fueron los niños de ayer. Y los niños de hoy serán los delincuentes del futuro. ¿Por qué? Porque la simiente de maldad está en cada ser humano. Porque dice la escritura que leímos allá, que por Adán, por el pecado de Adán, la condenación pasó a todos los seres humanos. Un niño así no quiera, hace maldad. Nadie le enseña a mentir y él miente. Usted hizo ese daño. Y él aquí con la porcelana quebrada. ¿Quién le enseñó eso? A medida que va creciendo se va volviendo un fornicario. Después le gustará la bebida, le gustará el cigarrillo, le gustará todo lo del mundo. Y no es porque la sociedad lo dañe, sino porque la simiente de maldad está en él. En todos nosotros hay una simiente de maldad. En los convertidos, ¿qué pasa? Vivimos con una simiente de maldad, pero controlada por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Dice que andamos con un muerto a toda hora. Para donde vamos, el viejo hombre se nos puede levantar. Le sacan la ira y termina el viejo hombre volviéndose a levantar. Entonces, por eso dice la Escritura que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo terrenal es lo que hace el viejo hombre. El Adán que hay en nosotros. El Adán. A usted lo alaban y usted se cree pues en las nubes. Y hablan mal de usted y empieza ya a mirar feo. ¿Por qué? Porque eso es lo de Adán. Entonces vamos a ver qué es estar en Adán. Y vamos a leerlo en Efesios el capítulo 2. Y le van a poner bastante atención a esto porque ahí está, y usted se va a dar cuenta que usted sí está en Adán. Y todo el que esté en Adán, si no quiere morir eternamente, Efesios 2. sí, tiene que recurrir a Cristo para poder estar en Cristo. Estamos por la- Es que no es estar en una iglesia o en una congregación, aunque debemos estar en la iglesia del Señor, pero la cuestión es estar en Cristo, en Cristo. Porque que el hermanito es muy buen hermano, pero le gusta lo ajeno, entonces no está en Cristo.
Por eso. Entonces dice Efesios 2, entonces lo busco acá para que lo vamos leyendo y despacio. Y la gente se jacta de sus religiones y de sus cosas, pero es que Dios no se va a llevar gente de religiones, Dios se lleva es la gente que esté en Cristo. No ve que la Biblia dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Ajá. Amén. Pero Así sobre los es. fieles, Sobre los no sobre fieles. los que aparentan ser fieles. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ya se refiere a los cristianos, cuando estabais muertos en vuestros delitos. y pecados. O sea que los que están en Adán están muertos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque están llenos de delitos y de pecados. Eso es estar en Adán. ¿Qué delitos tiene? Adulterio, fornicación, la mentira, la laxivia que lo gobierna, el hurto. Y mentir es muy fácil. Está la señora, no digan que no estoy. Ya. Ya, con eso. ¿Ah? Efesios 2, 1. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este Ah, o sea que los que están en Adán, ¿qué? Viven siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Esto es un río, el mundo es un río de pecado. Y eso para donde el mundo diga, para coger todo el mundo. Que está de moda mostrar la nalga con esos chores. Entonces todas las mujeres se recortan los chores y muestran esta parte de las nalgas. Porque el mundo dice que hay que ponerse el pelo rojo, todo el mundo lo pone rojo. Que las cejas gruesas, todas las cejas son gruesas. Ya gruesas no, se ve muy feo, delgaditas. Una raya. Que hay que hacerse tal cosa o ponerse tal ropa, que ponerse los pantalones rotos, entonces todo el mundo los pone rotos. Eso es dejarme yo llevar de la corriente del mundo. El mundo lo tira usted para acá. Las modas. Al mundo llegan y dicen, las FARC hicieron tal cosa, y todo el día hablan de las FARC. Pero mañana pasa otra cosa que lo quieren poner a hablar ustedes de eso y ya hablan de otra cosa. Porque estos viven en la corriente del mundo. Los que están en Adán. Un cristiano debe estar es en Cristo. en Cristo. Amén. Que el dólar subió y todo el mundo habla que el dólar subió, que el dólar bajó, que el petróleo, que no sé qué cosa. Y el mundo dice que es como un mar en tempestad que no se puede quedar quieto. Todos los días da noticias. Si hay alguien que no se va, son los noticieros. Porque la corriente del mundo se quiere llevar a todo el mundo por delante. Hoy me dijo mi hija que un muchacho de 24 años ya le dijeron que tenía cáncer terminal porque tenía destrozados los pulmones por una droga que se llama Tuxi. Que nunca en la casa sospecharon que él fuera vicioso, sino que cuando lo llevaron donde el médico por una gripa, y dice, pues señora, ¿qué le va a hacer yo a ese vicioso? Y tiene unos pulmones destrozados de tanto tirar droga sintética. Ay, no. Y nunca la mamá se dio cuenta de que él hacía eso. Porque ya hay drogas tan raras, porque la corriente del mundo lleva a las personas a eso. Lo que antes era malo, el mundo dice que hoy es bueno y se puede hacer. Yo recuerdo que cuando una mujer quedaba en embarazo, la gente decía, perdió la virtud, fracasó la hija de doña señora, de la vecina. Ahora ya la gente no dice eso. Eso es lo más normal. Ya todas las jovencitas tienen un bebé antes de los 15 o después de los 15. Una niña cargando. Y es normal eso. Porque mientras más pase el tiempo, la corriente de este mundo, lo que hace es trabajar sobre los seres humanos. Y uno no se deja llevar de todo eso. El Evangelio lo ayuda a uno a pensar como piensa Dios. Eso es estar en Adán. Que la gente, ¿por qué hace esto? Porque está en Adán. Pero ese hermano no es pues que bautizado, no, es que todavía está en Adán, no está convertido. La otra vez venía yo por allí y yo, hermano, ¿para dónde va? Para el estadio, hermano. Es que juega no sé quién y no sé quién. Pero no va a ir a culto, no, es que voy a verme la final. Este hermano todavía está en Adán. Hoy, hermano, tenía mi mamá un programa donde estaban diciendo que
que las mujeres de hoy en día le gustaba mucho el hombre casado y entonces estaba una conferencista y dijo, sí, y es muy normal, porque si la que está en casa no le sirve, la de afuera le sirve. Oiga, pues. Entonces, mire, ¿qué conferencia es esa? Y el Señor, este mundo está al revés. Entonces dice la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en todos los hijos de desobediencia. No es que Satanás tenga el control de todos los seres humanos, sino que lo que opera en los seres humanos es un espíritu conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Lo que hizo revelar al diablo fue la altivez, la soberbia, la rebeldía. Y ese espíritu opera en las personas, en los seres humanos. Nadie quiere nada con Dios. A Dios no lo quieren sino para que les dé comida Y cuando tienen necesidad. y que los sane. De resto, Dios no les interesa para nada. Estése por allá lejitos. Hay gente que le dice a uno, no me hable de Dios, háblame de otra cosa. Porque hay un espíritu de rebeldía. Y eso es estar en Adán. Entonces los gobierna un espíritu, ¿no? El espíritu rebelde. Eso es estar en Adán. Sigamos, dice ahí. Entre los cuales también todos nosotros, en el verso 3, vivíamos en otro tiempo. Como ya estamos convertidos, dice que vivimos en los deseos de nuestra carne. Hay gente que le quiere dar rienda suelta a lo que este cuerpo le pide. Mire, a uno le dicen, es que usted es evangélico, a usted no le pueden gustar las mujeres. Uno está programado para que le gusten muchas mujeres. Pero como yo no le puedo tener sino una, tengo que ponerle control a eso. Pero ¿cuál es el espíritu de rebeldía ahora? Lo que te guste, tómalo. Entonces, la gente quiere que todo lo que desea tenerlo. Esos son los deseos de nuestra carne. A las mujeres hay muchos hombres que les parecen atractivos, pero no con todos se pueden acostar. Solo con el que va a ser su esposo o con el que es su esposo. Eso es estar en Adán, vivir en los deseos de nuestra carne. Bueno, pongámosla aquí. Es que hay gente que le pregunta a uno, ¿y se puede hacer tal cosa? ¿Y se puede hacer tal otra? ¿Es un deseo de la carne o es un deseo del espíritu? ¿Sí o no? Hay gente que le dice a uno, yo creo que jugar lotería o chances no es pecado. ¿Y usted para qué juega eso? Si Cristo está en usted, entonces Cristo le dice a usted, vaya a un chance. Eso es porque está en Adán. ¿Qué dijo el Señor? Te ganarás el pan con el sudor de tu rostro. De tu frente, no, de tu rostro. Así dice la Escritura. Esa es la cuestión con eso. Pero la gente quiere enriquecer ya. Eso es lo que vive la juventud ahora. Tener todo sin mucho esfuerzo. Y por eso es que la gente, las cárceles están llenas. Porque la Biblia dice que la codicia les quita la vida a sus poseedores. La codicia o te manda para la cárcel, para un hospital o para el cementerio. Todos los que están, la mayoría de los que están en las cárceles, fue porque fueron vencidos por la codicia, porque estaban en Adán. Eso es estar en Adán. Sigue diciendo, y éramos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo pecado primero viene un pensamiento. No, mientras lo tenga ahí en la mente, porque a usted le van a venir malos pensamientos. La cuestión es que usted obedezca a lo que la mente le dice. Usted ve una persona que le cae mal y la ve a una cuadra, y por allá la mente de allá viene esa desgraciada. Ya le está diciendo. Ya después, si usted se deja dominar por ese pensamiento, pues entonces usted ya cuando ella pasa, usted le dice alguna cosa. Y eso va a estar en usted, siempre. La cuestión es que usted ponga control sobre esas cosas. Porque la naturaleza pecaminosa va a convivir con usted hasta que usted se muera.
Porque la Biblia dice que los deseos batallan contra el alma. No es que, como un hermano dijo la otra vez, desde que me convertí al Evangelio, ya ni las mujeres me gustan. Ay, hermano, usted está en peligro. Eso no es así. Sí, porque si no le gustan las mujeres, me está diciendo que le gusta otra cosa. Ay, sí. Está en peligro. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean. Éramos. Todos los que estén en Adán son hijos de ira. Lo mismo que los demás personas. ¿Por qué son hijos de ira? Porque están en Adán todavía. Mientras usted escucha el Evangelio y usted no lo atiende, se vuelve hijo de ira. ¿Por qué? No porque Dios lo aborrezca, sino porque todo el peso de la ley está sobre usted cuando vaya a ser juzgado. Porque la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. O sea, el que no tiene al Salvador. Entonces la ira de Dios en el juicio no tiene quien lo defienda. Porque todos somos pecadores. Pero nosotros, ¿qué somos? Pecadores arrepentidos con un Salvador. Estamos en Cristo. Seguimos teniendo debilidades, pero fortalecidos en su palabra. Porque es que la gente piensa que uno es un ángel. Que no mire para allá que usted no puede mirar. ¿Ah? Dice que los que están en Adán, el corazón no lo tienen circuncidado, o sea que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. La persona que nace dos veces muere una sola vez. Nació desde el vientre de una madre y nació de Cristo. Y ese no muere sino una sola vez. Pero el que nace una sola vez, o sea, el que nace solo de mujer, pero no nace de Cristo, muere dos veces. Lo que es la muerte física y la muerte segunda que habla la Biblia. Es mejor nacer dos veces y morir Amén. una sola vez. Sí. Amén. Es que la gente se conforma que no, yo voy a vivir 70, 80 años. Imagínense la gente que ha muerto desde hace más de 6.000 años. 6.000 años esperando la resurrección. Y de ahí para allá que la gente piensa, me muero y ya, a mí no, ¿qué me van a juzgar? No. Toda la gente será resucitada. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Pero de todas maneras vamos a ir al tribunal de Cristo. Y si usted quiere ver eso está en Apocalipsis 21, donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante mí. Y los libros fueron abiertos y fue abierto el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue echado al agua de fuego. Y no piense en candela, que fuego es prueba, aflicción. Porque la Biblia dice que el castigo está en Tesalonicenses, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Usted sabe qué es sentir una pena eterna? Si a uno se le muere un familiar y uno llora y siente un dolor y una cosa, dígame, pena eterna. De Rubén Guayo enterraron Rubén. Imagínese. Estoy partido el alma. Si estaba en Cristo se salvó. Y ahí estaba. Si no estaba en Cristo, si estaba en Adán, se perdió, dice la Escritura. Ese es el buen Adán. Sí. Y tanto hablarle. Gloria a Dios. ¿Ah? Tanto hablarle, hermano. Ahora miremos el verso 11 y vamos a ver la condición de la gente que todavía está en Adán. Vea, por tanto, de Efesios 2, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, nosotros los que no éramos judíos, en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión. Éramos incircuncisos por la llamada circuncisión que son los judíos, hecha con mano en la carne,
O sea, ellos se gloriaban en que ellos tenían la circuncisión que le hacían a Abraham, que le cortaban la telita del pene, y entonces pertenecían al pueblo de Dios, todo el que se hacía eso. Pero ahora esa circuncisión no vale, sino que es la del corazón. La del corazón es de nuestra mente, donde usted ya ha cambiado la manera de pensar a la manera de Cristo. Eso es estar circuncidado. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿verdad? Los que están en Adán están sin Cristo, ¿verdad? Sí, Alguien puede decir, no, pues que yo tengo uno colgado aquí en el pecho. Pero es que lo que significa estar sin Cristo en este texto es no tener al mediador, al que va a responder por mí. Es no tener al abogado que me va a defender. Es no tener la sangre del pacto. Porque enseguida vamos a ver que la gente está sin Cristo y sin Dios. Y las dos cosas son distintas. Todo el que está en Adán está sin Cristo. Cuando vaya a juicio no va a tener quien lo defienda. No tiene el nombre del Salvador invocado sobre él. No tiene el Espíritu de él. No tiene la santidad que él da, que es por la que lo van a juzgar allá. O sea, no tiene nada del Señor. Todo lo que tiene es de Adán. Y todos los que están en Adán están bajo la condenación eterna. Es que esto no se trata de que yo soy de tal religión. La cuestión es que Cristo esté en usted o que usted esté en Cristo. Amén. Eso no se gloríe que porque usted es esto, que es esto. Es que, y hay gente que saca hasta pecho. Es que yo soy de la luz del mundo. Y vea el problema que tiene ahora la luz del mundo. La cabeza de ellos está en la cárcel por violación, por narcotráfico, por drogas. El movimiento misionero mundial se dividió en estos días por dinero. La cuestión es usted estar en Cristo. Amén. Ese es Esa es la cuestión de eso. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos la ciudadanía como miembros de la familia de Dios en ese tiempo. Pero ahora la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Le dieron cédula de allá. Por eso es que nosotros acá debemos de vivir como gente que nos vamos de este mundo. Porque aquí hay gente que, no, yo quiero vivir por ahí 200 años. Yo quiero vivir hasta que yo tenga salud. Porque cuando ya uno ya no puede ni caminar, o no puede ni levantar la mano para alabar al Señor, uno, vámonos. Hermano, perdone, usted que ha leído la luz del mundo, entonces ese que Ese está en Canadá, en los Estados Unidos. está en Canadá... Tiene 50 cargos, y Oiga, entre ellos violación, es pedofilia. el que el intercesor de ellos. Sí, Nazón. y la cabeza. El intercesor que ellos en vez de pedirle a Jesucristo le piden esa... Porque en vez de estar en Cristo, están en nada con ellos. Que ningún hombre puede salvar a otro. Amén, así es. Así es. Que ningún hombre puede salvar a otro. Uno se congrega en la iglesia donde uno va con los hermanos, con los salvos para ir a alabar y glorificar al Señor. Porque si yo conozco la verdad, ¿para qué me voy con otro grupo de estos? Que Así me digan es. mentiras. Mm. Nosotros estamos reunidos acá porque sabemos y entendemos que Jesucristo es el verdadero Dios Amén, y la amén. vida eterna. Amén. Pero si viene un señor de eso y me dice a mí que Jesucristo es el ayudante de Jehová, no, mijo, usted no le ha amanecido. Porque es la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cómo es la cosa? Si él dice que él es el primero y el último, entonces. Tinieblas. Hoy en la mañana decía alguien, muéstrame en la Biblia un solo versículo donde diga que Jesucristo es el Padre. Que es que no lo hay. Y yo le dije, pues le voy a decir una cosa, yo soy hijo de Jesucristo. Y mire lo que dice la Biblia. Que si Él nos recibe por hijos y soportamos su disciplina, Él nos trata como a hijos. Pero si la desechamos, somos bastardos y no hijos. Porque ¿qué padre no castiga a sus hijos y los disciplina? Entonces dice, si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y es mejor ser castigado por el Padre de los Espíritus
que ser desechado. Entonces yo le dije, Jesucristo es mi Padre. Y él dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si no somos hijos de Jesucristo, no somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Por eso, Él es. Gloria si a no Dios. somos de Jesucristo, no somos Amén. hijos de Dios. Dice, sigue diciendo, en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora pertenecemos al Israel celestial, dice la Escritura. Gloria a Jesús. Y dice, estábamos ajenos de los pactos de la promesa. Dios hizo pacto con Noé, ¿cierto? Y ahí hay un pacto que Dios hizo con Adán. Con Adán, le dijo que de la simiente de la mujer nacería el que le pisaría la cabeza al enemigo. Después hizo un pacto con Noé, que es el del arco iris, que ahora lo cogieron los homosexuales como es que el símbolo de ellos. Imagínense pues hasta donde llega la perversión de la humanidad. Después hizo un pacto con Abraham, que todo el que tenga fe será hijo de Abraham. Mire, van 3 pactos. Después hizo un pacto con David, donde el descendiente de David se sentaría como rey, y los que fueran hijos de ese rey serían dueños de este reino. Por eso a Jesús le decían Jesús, hijo de David, pero no era hijo pues de José, pero por el pacto era descendiente de David. Y el último pacto fue el de su sangre, el que hizo allá que este es mi sangre, que por vosotros es derramada, y el del pan. Los que están en Adán están lejos de todos estos pactos, ¿verdad? Pero cuando entramos en Cristo, somos coherederos con las promesas que Dios le dio a Abraham, porque Él es el Padre de la fe. Somos dueños de todas las promesas que Dios le hizo a David. Y una de las promesas está por ahí en el Salmo 89, dice, y si sus hijos pecaren, no apartaré mi misericordia de ellos, sino que los castigaré con vara. Pero no apartaré mi misericordia de ellos. Por eso es que en el Evangelio fallamos y Dios vuelve y nos recibe. Porque estamos bajo las promesas que Dios le hizo a David. Gloria a Dios. Por eso es que los apartados pueden volver. Gloria a Dios. Por eso es que el apartado que se queda por Adán que porque pecó, es porque desconoce las promesas que hay en el pacto de David. Hice pacto con mi escogido. Eso. Juré a David mi siervo, diciendo, Oiga. para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono sobre todas las generaciones. No, y siga ahí. Y si tus hijos pecaren, más adelante. Adelante de Sí, eso está ahí adelante. porque dije, para siempre será edificada misericordia en los Extenderé mi misericordia sobre ellos. Los castigaré con vara. Por eso la Biblia dice que Jesucristo a todo el que toma por hijo, lo azota y lo disciplina. Y yo le dije a esa persona, nadie puede castigar hijos ajenos. El único que me puede castigar es el Padre Celestial. Nadie castiga al hijo. Sí, un vecino no puede castigar a un hijo de uno, que lo castiga es el papá. Por la fuerza. Sigue ahí. En aquel tiempo estaba sin esperanza. ¿Verdad? Todos los que están en Adán están sin esperanza. Sin esperanza. Todo el que muera en Adán no tiene esperanza de nada. Pero en Cristo, dice la Escritura, el apóstol Pablo le dice que a los que ya durmieron no se entristezcan por ellos como los que no tienen esperanza. Porque, ¿cuál es la esperanza de nosotros que dice la Biblia? Dice, verle tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Si usted quiere ver a Dios tal como Él es, guárdese del pecado. Amén. Porque los que están en Adán, ellos, como dice la gente, hay un dicho en Isaías 22:13, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero ¿qué dice Isaías? Les garantizo que este pecado no les va a ser perdonado hasta que mueran. Si quieren, leanlo. 22:13, leanlo. 13, Eso es maldecirse a uno mismo. y he aquí gozo y alegría. Matando ovejas y degollando vacas. Degollando ovejas
comiendo carne y bebiendo vino, Y diciendo, comamos y bebamos. porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová. Que este pecado no les será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuándo nos es perdonado eso? Cuando nos arrepentimos de todas esas cosas. Eso es morir. Sí, amén. Pero mientras tanto, estamos diciendo eso, que la vida es un carnaval. Mijo, usted todavía está en Adán. Está perdido. No tiene esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Pero los que están en Adán no tienen esperanza. Se murió y se perdió. Mire, hermanos, 16 está viendo que dice: ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí este sepulcro para ti? Como que en el lugar alto para sepultura, y el que escupe para sí, morada es su peña. Entonces dice en el 2.12, sin esperanza y sin Dios en el mundo, vea. Sin Dios, vea. Que es muy distinto a sin Cristo. Hay una palabra que la gente la traduce mal, y es la palabra ateo, vea. A y teo. Esto A significa sin, y teo Dios. Entonces la gente dice que no cree en Dios, pero la palabra ateo es sin que nadie lo gobierne, a nadie se sujete. Porque la Biblia no habla de ateos. La Biblia dice en el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, Necio. no hay Dios. No existen los ateos. Porque ateo para ellos significa no creer en nada. Pero la gente sale a trabajar y cree que le va a ir bien. Se come un alimento y cree que eso le va a hacer provecho. Se toma una pastilla y cree que eso lo va a sanar. O sea, tiene fe en algo. Lo que no tiene es Dios que lo gobierne. O sea, porque no está sujeto a ningún Dios. Eso es estar en Adán. No tener Dios. O sea, no estar sujeto a nadie. Y sin Cristo es sin mediador. Sin el que me va a ayudar, sin me va a salvar, porque la ofrenda de Cristo es la que me salva. Imagínense la condición de las personas que están en Adán. Es que esto no se trata de religión, esto se trata de vida eterna. O sea, Que Dios no dejó religión. es que Dios no dejó Su religión, santa palabra. dejó un solo evangelio. Pero la gente ahora le predica, hábleme de prosperidad, traiga 100.000 para que Dios le dé 10 millones. Ay, sí. Eso es el evangelio de ahora. Eso es un falso evangelio que, como el verso que leímos, pervierten el evangelio de Cristo porque tratan de buscar el favor del hombre y no el de Dios. Cuando acá no somos millonarios los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, en el verso 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. El que está en Adán está lejos de Dios, lejos de Dios. Así tenga religión, así tenga algunas de estas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. No, es que vea, es que mire el mal que hay ahora. A la gente le predican ética cristiana, ética. Compórtese de esta manera, no haga esto, no haga aquello. Vístase de esta manera. Entonces la gente se pone eso como si fuera un uniforme o actúa como si estuviera bajo unas normas, unas leyes. Eso se llama ética cristiana, comportamiento cristiano. Pero ese comportamiento cristiano no me salva. Entonces por eso dice la Biblia que hay impíos que tienen obras de justos, pero hay justos que tienen obras De impíos. Pero esos impíos, esos justos que tienen obras de impíos son salvos. Pero esos justos, esos impíos que tienen obras de salvos, no son salvos. Porque no han creído en el proceso de la salvación. Entonces hay gente que, en estos días yo llevé a una señora por allá a una congregación y que K2, una casa de Quirios. Y entonces yo vi mucha gente allá y almorzando afuera.
Y eso es una organización religiosa de la Iglesia Católica donde alquilan una casa. Y entonces le dije yo, ¿y qué hacen allá? No, allá, vea, allá llevan gente endemoniada toda la que quiera. Y eso hacen fila. Y cuando ese señor hace esas letanías a María y esas cosas, esa gente cae como revolcándose en el piso. Y entonces empiezan a hablar sobre ellas. Y entonces me dijo la señora, incluso la señora del lado mío la tomó ese demonio y me pegó un puño a mí en la cara. Yo salí toda porreada, me dio fue miedo. Y yo le digo, es que eso no es el evangelio. Y entonces le dije, usted no sospecha algo raro, porque eso no pasa en la Iglesia Católica y por qué pasa aquí en una casa. Entonces que se venden como 500 almuerzos, que les venden aceite de no sé dónde, y yo que ya tienen su negocio. Y dice, y hay un poco de gente atrás esperando que esa gente caiga. Que para cogerlos. Ah, pero es muy duro. Y entonces, ahí no le están predicando salvación, sino que son puros entretenederos. Porque, vea, si hay algo que ahora a la gente no le gusta, es que le prediquen sobre el pecado. O que se tiene que arrepentir, o que se tiene que santificar para el Señor. A la gente no le gusta eso. La gente quiere que le hable, ay, yo quiero que ore por mí para que me vaya bien, que yo quiero que el Señor me bendiga en esto y que me conceda esta petición que yo le estoy pidiendo, pero nunca piden que Dios me conceda el arrepentimiento, que yo pueda ser libre de tal o cual vicio. ¿Qué horas son? Cuando yo me bauticé, hermano, me decía un hermano Son las mío, 8:05. entonces voy a cómo bueno. te llamas, y yo, hija de Dios. No me volvió a decir nada. Y esta semana me dijo, oíste, hija de Dios, por allí conseguí una parte donde me van a dar unos baños para ganar chance. Y yo, ah, qué rico. Es que a usted no le provoca ir. Así me fue diciendo porque me torea a diario. Vamos a ver otra partecita de los que están en nada para que queden convencidos, Efesios 4:17. Porque es que a la gente hay que convencerla del pecado. Sí, así Ay, es. sí, Amén. Porque mientras uno no esté convencido del pecado, nunca lo va a poder convencer de justicia. ¿Cuatro qué, hermano? Efesios 4:17. ¿Qué es estar en Adán? No me duerma. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué es lo que anda? En la vanidad de su mente. Estar en Adán es andar en la vanidad, pero de la mente. De la mente. ¿Cómo es una mente llena de vanidad? Vive preocupada por todo lo evento, sea de la moda, sea de conciertos, sea de televisión, y no piensa sino en eso, en Sí. todo lo pasajero de esta vida. Bendito sea Dios. Andan en la vanidad de su mente. Mire que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y sigue diciendo, ajenos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, Oiga. ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia. Espérense ahí. ¿Tienen qué? ¿El entendimiento qué? Usted sabe que es una... Si a usted le dicen, si apagáramos toda esta luz acá, y a usted le dicen, vea, por allá hay un espanto que sale, y entonces a usted le dicen, entra a esa casa que hay espanta. No, pues eso es tan tenebroso. Entonces, todos los que están en Adán dicen que tienen el entendimiento Entenebrecido. en tinieblas, no hay ni siquiera una lucecita por allá que los alumbre. Entonces viven en todo lo pasajero de esta vida. ¿Cómo quedó el partido? ¿Cómo va la telenovela? ¿Cuál será el concierto de moda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tal cosa? ¿Qué dicen la farándula? Ay, Que tal mujer se empelotó, que la otra mostró no sé qué, que a esta la dejó no sé quién, y de todo eso sabe. Y de Dios, dice que lo tiene entenebrecido el entendimiento, no sabe absolutamente nada, siga después de entenebrecido. ajenos de la vida de Dios por la Espere. ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios. ¿Quién sabe aquí de esos viajes, de astronomía? ¿Quién sabe de eso? Estamos ajenos de eso, ¿cierto? Que no sabemos nada. Solamente sabemos que existe el Sol y unos planetas y nada más. Así es la gente. Nosotros no sabemos, ajenos de la astronomía, eso no sabemos nada. Pero ahí dice que están ajenos de la vida de Dios. Y dice, por la ignorancia Que en ellos que hay. en ellos hay. O sea, Por la dureza de su corazón. están ajenos de la vida de Dios es porque no saben nada de Dios.
viven como animalitos y tienen un concepto de Dios, pero conforme a lo que ellos creen, no a lo que dice la palabra de Dios. Por la ignorancia, porque nunca la gente tiene una Biblia en la casa y es que para espantar a los ladrones en el Salmo 91. Y no lo saben siquiera. Y ni siquiera abren eso. ¿Ah? Es que con eso, ¿no? Yo tengo una Biblia abierta. En el Salmo 91. ¿De qué se trata, mi señora? No, no lo he leído. Un hermanito mío tenía la Biblia abierta diario y vaya en el Salmo 91 y vaya usted a ¿Al mirar Salmo ahí. 91? En el Salmo 91 y iba a mirar allá, no podía ver del mugrero, del tiernero, tan horrible. Y mire, y en ese salmo hay una promesa muy grande. Y murió en el verso 14. sin pulmones y sin hígados. En el verso 14. Por el Por vicio. cuanto has conocido mi nombre. Dice en el Salmo 91. Te voy a poner en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, pero está hablando Sí. al pueblo de Dios. Por eso, por cuanto te voy a poner en alto. Me invocarás en la angustia y te libraré. Y al último dice, y te mostraré mi salvación. Imagínense, pero la gente no logra entender esa promesa de Dios. Que los saciaré de larga vida. Los Y saciaré de te larga- mostraré mi Lo salvación. último que hará es que te voy a mostrar la salvación. Porque esta gente muchos se apoyan en Dios, pero no tienen la salvación. Vea, mientras usted no tenga perdón de pecados, usted no tiene la sangre de Cristo. A usted le pueden invocar cualquier nombre, pero si no le invocan el nombre del Señor Jesús en las aguas del bautismo, usted no tiene salvación porque no tiene perdón de pecado. El gran problema que tiene el ser humano, el hombre se perdió por el pecado. La salvación es la solución al pecado. La solución al pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Ese sacrificio que hizo allá se transmite a través de la bendición del bautismo en el nombre de Jesús. No hay otra manera de que usted reciba el perdón. Por eso, hermano, yo cuando a mí me predicaron San Marcos 16:15, eso se me quedó. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Ya? Es que mire, suficiente para uno saber que si no somos bautizados, no podemos ser perdonados. Vamos a tomar un ejemplo que está en Romanos 10:2. Hermana, pero no. Por eso en el nombre Vamos a de tomar un ejemplo que está en Romanos 10:2. ¿Cierto, hermano? La sangre de Que hay gente que tiene ética cristiana, pero no tiene salvación y eso no me salva. Porque yo les No, doy espere un momentico. testimonio. Y Dios toma como ejemplo a Israel, pero quiero que le ponga bastante atención. Porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué? Les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pare ahí. Hay gente que tiene celo de Dios, vea. Celo de Dios, vea. Entonces Pero uno se no encuentra a la conforme a gente y dice, ciencia. yo soy muy celoso de las cosas de Dios. Yo me guardo del adulterio, de la fornicación, de la mentira. Dios me libertó de todas las cosas. Y eso es tener celo de Dios. Y ahora, hermano. Sí, tiene celo de Dios. Pero ¿qué dice ahí? Pero no conforme Pero no conforme a a ciencia. ciencia. Pare ahí. Tiene celo de Dios, pero a la manera que Él cree. Que él cree. Yo creo que esto es malo, entonces me alejo de esto. Pero yo no creo que esto sea malo. Yo no creo que ese señor diga, como es de buen vecino ese señor. Eso va a misa todas las mañanas, se reza el rosario, eso va a todos sus muchachos, eso, un buen papá ese señor. Yo no creo que Dios sea tan malo que vaya a condenar a ese Que vaya a señor. condenar a ese señor. Alguien que hable así es porque no conoce el plan de salvación. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Porque Él murió por todos. Por los dos únicos que no murió, según la Biblia, pues, fue por Pilatos. Porque Pilatos, mire lo que dijo, la sangre de ese hombre yo me lavo las manos. ¿Qué estoy diciendo? Lo entregó él. Ese sacrificio que no me cobije a mí. Y Caifás dijo por allá, ustedes quieren echar la sangre de ese justo sobre nosotros. Es que la sangre de ese justo tenía que ser sobre todos, para poder ser salvos. Porque él dice que fue crucificado no porque los judíos fueran muy malos, los romanos, sino por nuestros pecados. Amén. Cada vez que usted cometió un delito o un pecado, si mintió, llevó a Cristo al Calvario. Si fornicó cuando estaba joven o si adulteró, ese pecado suyo hizo que Cristo fuera a la cruz del Calvario.
Y cada vez que usted comete una falta, usted está llevando al Cordero al sacrificio del Calvario. Porque Él fue allá, fue por el pecado suyo y el mío. Amén. Lo sigue llevando ahí. Ay, que se van a ver la película, ay, que esa gente tan mala como lo azotó. Pero es que usted es el que está poniendo ese castigo sobre Él, porque dice la Biblia que el castigo de nuestra paz, o sea, para que yo pudiera tener reposo, Sobre Él. Lo cargó. Por eso Él pagó nuestros pecados. Por eso, mientras no entendamos lo que el Señor hizo, mientras no sintamos que somos pecadores, nunca vamos a recurrir a la justicia de Dios. Cuando usted lo vayan a juzgar, lo van a juzgar es por el Salvador que tiene. Mira, Él murió por usted. ¿Qué tiene usted de Él? ¿Tiene su nombre? No. ¿Tiene su espíritu? No. ¿Tiene su santidad? No. Hágale, hueco ya. ¿Tiene su sangre? No. El siguiente. Este está perdido. En eso consiste el Evangelio. Igual sí tenía revelación. Sí, porque Él decía que un hombre tenía que morir por toda la nación, porque le fue revelado por el Espíritu de Dios. Entonces sigue diciendo, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no como la Biblia dice, es como ellos creen. Porque ignorando la justicia de Dios, por eso es que no tienen celo conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios, ignoran lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. La gente piensa que comiéndose la hostia, vaya para la casa ya y rece 5 Padre Nuestro. Y salen a hacer igual. Eso no quita nada de eso. Y recen los 1000 Jesuses. Sí, o hay gente que le dice, es que yo estoy en un grupo de oración, yo oro mucho. Usted no tiene salvación, amigo. A 1000. Mérmele. Sí, hay gente que se justifica. No, es que yo creo, es como dice ahí, que el que cree todo le es posible, pero ¿creer qué? Hay que creer en lo que la palabra dice. El que cree conforme como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria Pero a el Dios. que cree en Jesucristo como dice la Escritura, no como yo piense, sino como dice la Escritura. Y sigue diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿sí ve que es los conceptos de la gente? No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La gente piensa que la ley fue quitada, pero cuando la Biblia dice el fin de la ley, es el propósito de la ley. El propósito de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me enfrentan a la ley, entonces yo veo toda esa cantidad de mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Cada vez que yo veo un mandamiento, digo, no, yo estoy perdido. Entonces, ¿cuál es la misión de la ley? Hacerme sentir a mi pecador. ¿Para qué? Porque el fin o el propósito de la ley es que yo vaya a Cristo y lo busque, ayúdeme. Pero la gente piensa que fue que le quitaron la ley y que puede hacer lo que le dé la gana. Pero la Biblia dice que la ley fue dada, no fue dada para el justo, sino para los parricidas, para los matricidas, para los perjuros, para todos los mentirosos y para cuantos se oponen al Evangelio. O sea que por la ley todo mundo va a ir perdido. No tiene modo de salvarse. Porque por un solo punto que usted ofenda en la ley, es culpable de todos. ¿Y quién es capaz de cumplir? ¿Ah? Y si uno no llega a Por eso es que los adventistas es una falsa doctrina, porque le dicen, es que ustedes guardan 9 mandamientos y son 10. Que nadie ha podido cumplir ni siquiera uno. El único que cumplió todos los mandamientos fue Jesucristo. Y por el hecho de él haber cumplido todos los mandamientos, entonces los que entramos en él, por él es que somos salvos. Dice, por la justicia de uno, por la de Cristo, somos salvos o tenemos vida eterna. Ya, estar en Cristo es todos los que han nacido de nuevo. O sea, todos los que han sido transformados por este Evangelio. Entonces uno dice, yo ya pasé por el todos los que han recibido al Señor y creen en su nombre. Amén. Amén. Los que han sido engendrados por Él. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, ser guiado por el Espíritu de Dios es
ante cualquier situación, Señor, ¿usted qué haría? Les voy a enseñar una fórmula para cuando tengan cualquier situación. Hay problemas que a uno como que se le salen de las manos y uno no sabe qué hacer. Y entonces pregúntese, ¿qué haría Jesucristo en una situación de esta? Y siempre tengo la misma respuesta. Dice que Cristo nos dejó ejemplo y cerraba su boca y encomendaba su alma al que le podía librar. Porque para esto fuimos llamados. Cierre su boca y no diga nada. Y espere en Dios, Señor, es el que obra. Pero cuando uno viola ese principio bíblico, ahí es donde comete pecado. Negros tener los ojos, más negros los tendrá tu mamá. Ahí no está obrando Cristo. Sí. Este pues, vea, este sí quiero que lo lean para que sepan qué es estar en Cristo. Gálatas 5:24. Porque es que hay gente que dice, yo soy cristiano. Y usted llega y lo mira. Ay, hermano, usted todavía está nadando, usted todavía no ha nacido de nuevo. Lea, hermano, Gálatas 5:24 por allá. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que qué? Los que son de Cristo. ¿Qué pasa con los que son de Cristo? ¿Han crucificado qué? Deseos de la carne. Les voy a poner un ejemplo, vea. Aquí estamos con el Señor, ¿cierto? Y la mente me dice, ay, qué bueno un cigarrillito. Pero ¿cómo lo cojo? Este clavo no me deja sacar la mano. Y este tampoco. Oye, un cigarrillito, por favor. ¡Ah! Me bajé de la cruz, ¿sí o no? Los que son de Cristo han crucificado toda pasión y todo deseo con Él. Como suena de bueno ese disco de vallenato. Pero es que tengo los pies ahora con un clavo. Ah, pero quitémonos el clavo allá. Eso los que son de Cristo han crucificado todo eso. Pero hermano, es que no se puede bailar. Entonces no me puedo tomar unas copitas, unos vinitos, una bailadita. Pues entonces usted no está crucificado con Cristo. O como dicen los testigos de Jehová, que todo un poquito. Y la gente no se emborracha con el último trago, sino con el primero. Porque si me bebí el primero teniendo voluntad, después de que yo ya me tomé uno, ya no tengo voluntad. Ya me dominó. Ya sigue tomando. Ya sigue tomando. Y Gálatas 3:27, están revestidos de Cristo. Y hay muchas cosas más. ¿Ah? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora le voy a leer la lista para que quede al menos para internet. Están perdonados en el bautismo en el nombre de Jesús. Pertenecen a Cristo. Han sido justificados y santificados por Él. Son ciudadanos del cielo. Son hijos de la luz. Tienen vida eterna por su nombre. Saben que Cristo es su Padre. Y tienen a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Entienden y tienen certeza de que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Se visten con decoro, con pudor y con modestia, porque entienden que son linaje escogido y sacerdotes del Dios Altísimo. Tienen el fruto del Espíritu. Por tanto, son mansos y humildes de corazón. Los domina el gozo de Dios. Amén. En el cristianismo no puede haber un hermano que sea colérico, que es que ese hermano, mejor dicho, no se le puede ni hablar. Lo que le dije, negro, tener los ojos y hay que llamar a alguien para desactivarlo. Ese no está en Cristo, ese está en Adán. Son pacientes, son misericordiosos, están lejos de toda amargura, tienen dominio propio dado por el Espíritu de Dios y la paz de Dios los gobierna. Son enemigos del placer mundano y amigos de Dios. Amén. Y este sí quiero que lo lean. Santiago 4:4. Para que entiendan que es ser amigo de Dios. Hay muchas más. Y si nos quedamos aquí nos salimos. Pero leamos Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel
que se constituya en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Imagínese uno ser enemigo de Dios. La amistad con el mundo, con todo lo que el mundo hace, que es la corriente de este mundo, me vuelve en enemigo de Dios. ¿Y sabe por qué se debe apartar? Porque el que se convierte a Cristo es sacerdote del Dios Altísimo. Y un sacerdote para ministrar no se debe contaminar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuántos están en Adán? Si no se han convencido de que están en Adán, entonces nunca van a recurrir a Cristo. ¿Usted está en Adán o en Cristo? En Adán, sí o no. Y nosotros estamos luchando por estar en Por Cristo. estar en Cristo. Y es hasta el fin. Porque uno puede ser cristiano 20 años y faltándole una semana para morirse, se apartó y se perdió. Sí. No, Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Amén. Murió en Adán. ¿Alguna pregunta? El hombre en Cristo está en riesgo. Es que al hombre en Cristo no hay ni siquiera que pedirle que haga nada. Él todo lo hace porque Cristo está en él. No hay que esforzarlo a nada, él todo lo hace. Por ejemplo, ahora la hermana me decía, no, mi esposo, allá en el trabajo evangeliza parejo todo el día, a todo el mundo le habla. ¿Por qué hace eso? Porque Cristo está en él. Amén. Pero cuando usted está en Adán, le dicen, hay campaña tal día. Ay, campaña, hermano. El domingo. Con este calor, va a llover. La final que es este día. Sí, ese día la final de la Eurocopa de Naciones, no, que juega no sé quién, no. O hay culto y estoy muy ocupada para el martes. Y resulta No. que el martes es un taco. Como me decían, de aquí va todos los miércoles por allá, habiendo cosas más Y útiles que le digo, hacer. hermano, hace un mes invité a una prima hermana mía que lleva 22 años en el Evangelio. Y yo, vamos, que la campaña es muy bonita. Y me dice, no, me invitaron a un cumpleaños, ¿sí saben? Me subieron un video bailando. Y me dijo, Pero "Bórreme eso lo hacen las personas porque dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, Ella sabía que era porque una tienen el fiesta. entendimiento entenebrecido. Nosotros para los de afuera parecemos extraños. Me mandaron ese Y los de video afuera para Para nosotros. que viera el testimonio que ella estaba dando. Y yo, ay, qué pena, qué vergüenza. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedaron convencidos o no? Entonces vamos a darle gracias al Señor.